Amados, le damos un caluroso saludo a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones de parte de la comunidad Sefardí Beitel del Ecuador. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá Baet Hanan, que la encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 3, verso 23, en adelante. Baet Hanan es una palabra hebrea que significa y supliqué. Y la palabra de nuestro Padre Celestial dice, y Baet Hanan y supliqué a Adonai en aquel tiempo diciendo, Adonai, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué Elohim hay en el cielo ni en la tierra que haga obras, proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Adonai se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Adonai, basta, no me hables más de este asunto. La palabra Baet Hanan en gematría tiene un valor de 515 en gematría. Y muchos estudiosos de la Torá dicen que son las veces que Moshe suplicó a nuestro Padre Celestial que lo dejara pasar al Jordán para entrar a la tierra prometida. Y nuestro Padre Celestial, como vemos, le dice, basta ya. Muchos dicen que si Moshe oraba una vez más, de pronto nuestro Padre Celestial lo iba a dejar entrar. Pero el hecho es de que el nivel espiritual que tenía Moshe, realmente era necesario que él entre a la tierra prometida. Si la conexión que tenía Moshe con nuestro Padre Celestial era directa, y nuestro Padre Celestial a él le había mostrado todo y hasta había visto el rostro de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que todos nosotros anhelamos, estar en la presencia de nuestro Padre Celestial y tener esa conexión directa que tenía Moshe con nuestro Padre Celestial. Entonces yo no veo aquí la necesidad de que Moshe quiera entrar a la tierra prometida. Muchas veces, amados, nosotros venimos orando por ciertas situaciones, por ciertos motivos, y no recibimos respuesta a nuestros pedidos. No sé el tiempo que llevas orando o el tiempo que llevas clamando por una situación. Pero aquí en este nivel en que se encuentra Moshe de súplica, es un nivel elevado y avanzado en cuanto a la oración y a los rezos, porque tenemos que ver la estructura de un rezo o de una oración que nosotros elevamos a nuestro Padre Celestial. Dentro de la estructura de los rezos o de las oraciones que nosotros elevamos a nuestro Padre Celestial, el nivel más elevado es la súplica. Y aquí vemos que Moshe suplica a nuestro Padre Celestial 515 veces para él poder querer entrar a la tierra prometida, y nuestro Padre Celestial no lo escuchó. Entonces, muchas veces, amados, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros nos dirigimos a nuestro Padre Celestial? El pedido que estamos haciendo en cuanto a nuestros rezos o oraciones o súplicas, ¿es de acuerdo a la voluntad de Hashem? ¿O es para cumplir ciertas motivaciones personales, para satisfacer de pronto nuestro ego? Muchas de nuestras súplicas o oraciones no son contestadas porque no están de acuerdo al plan divino, no van de acuerdo al plan que nuestro Padre Celestial ha establecido para cada uno de nosotros. Podemos estar orando muchas veces y esos ruegos, esas súplicas, esas oraciones no son contestadas de pronto porque a nosotros no nos conviene eso. Y Hashem, nuestro Padre Celestial, es el que sabe todo. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros y qué es lo que no nos conviene? Y siempre que pidamos,
en rezo, en súplica a nuestro Padre Celestial, tiene que ser para cumplir la voluntad de Él en esta tierra, amados, para cumplir el propósito de Él en esta tierra. Porque todo lo demás es añadido a nuestra vida. Pero muchas veces nosotros no recibimos contestación a nuestras súplicas porque es para nuestros deleites, es para satisfacer nuestro ego. Muchas veces la gente no recibe una respuesta a las oraciones porque es para satisfacer la carne y no va de acuerdo al plan divino. Esos pedidos que muchas veces nosotros hacemos. Entonces tenemos que clarificar, amados, dentro de nuestras oraciones, dentro de nuestros rezos, ¿sí? Si va de acuerdo a la voluntad del Creador, de acuerdo a los mandamientos que Él ha establecido, si lo que yo estoy pidiendo es para cumplir el propósito de vida que mi Padre Celestial me ha señalado a través de su Torah, o tiene otra motivación, hay otro motivo ahí. Y siguiendo con esta sección, ahora, dentro de las oraciones, se dice que Abraham acostumbraba a orar por la mañana, ¿verdad? Isaac se dice que acostumbraba a orar por la tarde, y Jacob se dice que se acostumbraba a orar él por la noche. Y por lo general, nosotros como pueblo de nuestro Padre Celestial tenemos la costumbre, la tradición de orar 2 veces al día. Y más adelante aquí en el capítulo 4 de esta sección de la Torah, dice, ahora pues, oh Israel, y vemos aquí una palabra clave, Shema, oye, los estatutos y decretos que yo te enseño para que ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que Adonai tu Elohim da a vuestros padres. Es decir, establece nuestro Padre Celestial aquí los testimonios, los edot, los hukim y los mishpatim, que es el orden en que están divididas todas las ordenanzas que nuestro Padre Celestial entrega aquí en esta Torah. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que escuchemos los mandamientos de nuestro Padre Celestial, porque hay una gran diferencia, amados, entre oír y escuchar. El oír se dice que entra por un oído y sale por el otro oído, pero el escuchar a nosotros tiene que llevarnos a una acción de obediencia de lo que estoy escuchando. Muchas veces la gente oyó los mandamientos, pero no los escuchó. En este caso, Shema, que es escuchar, nos tiene que llevar a nosotros a la acción de obediencia, de vivir, de ejecutar el mandamiento en nuestras vidas, porque aquí en este capítulo 4, nosotros estamos viendo lo que nuestro Padre Celestial entrega a su pueblo, ¿verdad? Los estatutos, decretos, ¿para qué? Para que nosotros los ejecutemos. Para que nosotros los ejecutemos y principalmente, amados, los pongamos por obra. Y el verso 2 del capítulo 4 nos dice, en esta sección de la Torah, de no añadir a la palabra que Hashem ha mandado, ni disminuir de ella, para que guardes los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que nos ordena. Es decir, amados, que hay un mandamiento de nuestro Padre Celestial para nosotros los hombres de no añadir, no aumentar, ni disminuir nada de lo que está en los mandamientos, de lo que está aquí escrito. Pero nosotros vemos lo que hacen los hombres en la realidad, porque más adelante nuestro Padre Celestial entrega la repetición de los mandamientos, ¿sí? Y empieza a nombrarla. Se ha traducido como los mandamientos, pero se conoce como las 10 palabras o los 10 decretos.
que nuestro Padre Celestial le da a la nación de Israel. Y uno de esos decretos o dichos o palabra que da nuestro Padre Celestial dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es uno de los decretos. No harás para ti escultura ni imagen de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclines a ellos, ni les sirvas, porque yo soy tu Elohim fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice: y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque Adonai no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Guarda el día de reposo para santificarlo, como Adonai tu Elohim te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo, Adonai tu Elohim. No harás obra alguna en este día, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno, ni tu animal, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse. La pregunta aquí es, amados, ¿nosotros realmente respetamos estas 10 proclamas de nuestro Padre Celestial que fueron entregadas a la nación de Israel en el monte Sinaí? ¿Los hombres realmente respetan estos mandamientos? Porque aquí nuestro Padre Celestial da estos mandamientos para que los hombres puedan prolongar su vida y para que nos vaya bien sobre esta tierra. Esa es la promesa de nuestro Padre Celestial. Y aquí en este mandamiento del día de reposo es donde muchos dicen: nosotros sí guardamos los mandamientos de Hashem, pero realmente guardan el Shabbat, guardan el día de reposo. Muchos lo guardan a medias, muchos lo guardan a su manera. Y muchas veces no es a la manera de los hombres, no es a la manera como a nosotros nos conviene, sino que es a la manera de Hashem, porque dice la palabra: no debo yo de añadir ni quitar absolutamente a lo que ha sido dado. Es decir, que nuestro Padre Celestial establece el mandamiento de guardar el día de reposo y los hombres dicen: no es el día de Shabbat, el sábado, el reposo, es el domingo, y empiezan a reunirse el domingo. Dice: en este día yo no debo hacer obra alguna, yo, ni mi hijo, ni mi bestia, ni nada. Pero el hombre hace actividades, hace labores. Dice que no debo hacer obra alguna, y muchos dicen: no, yo me quedo durmiendo todo el día en mi casa, porque dice que hay que reposar. El día de reposo, y se dedican a dormir todo el día. Pero nuestro Padre Celestial estableció el día de reposo para que le sirvan a Él. Para que en ese día se tiene la tradición, la costumbre del pueblo de nuestro Padre Celestial de estudiar la Torá. Y Shabbat, la Torá ha sido dividida en secciones y en los Shabbat nosotros estudiamos una de esas secciones. Es decir, la pregunta es: ¿estamos realmente respetando los mandamientos que nuestro Padre Celestial ha establecido? Porque más adelante dice: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás cosa alguna de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. La pregunta es, amado, ¿estamos respetando estos mandamientos? Los hombres respetamos estos mandamientos. Al momento que no respetamos estos mandamientos, ya nosotros estamos transgrediendo el mandamiento que nos dice de no añadir ni quitar absolutamente nada. De Devarim 4:2, no añadir a la palabra que yo te mando, ni disminuir. Es decir, el momento de que yo no respeto estas 10 proclamas que han sido dadas para todas las naciones, amado, yo ya me pongo en esa posición de que estoy añadiendo o quitando a los mandamientos. Y mucho más si yo enseño a los demás
a que no guarden los mandamientos, porque muchos líderes religiosos autoproclamados, ellos enseñan a los demás a no guardar los mandamientos que nuestro Padre Celestial entregó en el monte Sinaí, porque dicen ellos que eso fue para ese entonces, ahora estamos en otro tiempo. Se olvidan que la palabra de nuestro Padre Celestial es para ayer, para hoy y para siempre. Y lo más increíble, hermanos, amados, es lo que está aquí en el capítulo 5, en el verso 2 y 3 dice, Adonai vuestro Elohim hizo el pacto con vosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Adonai este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Es decir, que el pacto que nuestro Padre Celestial hizo, amados, en el monte Sinaí con la nación de Israel, no solamente fue con los que estuvieron ahí presentes, sino que dice con los que están aquí hoy vivos. Es decir, que todos los años el pacto que nuestro Padre Celestial hizo con la nación de Israel es renovado cada vez que nosotros nuevamente estudiamos esta parashá, cada vez que estudiamos esta parte de la Torá, porque dice con los que están hoy aquí vivos, porque los que escucharon inicialmente cayeron en el desierto. Y este pacto nuestro Padre Celestial lo está renovando hoy con nosotros y con cada uno de los hermanos que están conectados y están escuchando estas palabras. Es una renovación. Es decir, amados, que esta parashá es para nosotros en este momento. Hashem lo ha determinado de esa manera. Es decir, que la Torá, amados, no es un libro de historia. La Torá es una palabra viva y eficaz y es para cada uno de nosotros, para que nosotros cumplamos estos mandamientos que nuestro Padre Celestial ha establecido aquí, para que nos vaya bien sobre esta tierra y para nosotros poder tener las bendiciones que nuestro Padre Celestial establece aquí en su Torá. Es para eso, amados. Es decir, que quien sirve a nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos la promesa de la bendición en este mundo presente y la bendición en el mundo venidero, porque muchas veces nosotros vemos que afuera los hombres desobedecen los mandamientos de nuestro Padre Celestial y prosperan. Es que nuestro Padre Celestial dice en su Torá que Él le hace salir el sol para buenos y para malos. Para todos, amados. Y depende de mi esfuerzo y la capacidad que yo tenga, porque Él dice que nuestro Padre Celestial en su Torá, que Él nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Nosotros tenemos ese poder para poder construir, hacer las riquezas en este mundo, pero quien no obedece los mandamientos recibe las bendiciones en este mundo, pero ya no tienen bendición en el mundo venidero. En cambio, nosotros tenemos bendición en este mundo y también recibimos bendición en el mundo por venir, en el Olam Abba, en el mundo venidero, amados. Entonces, de ahí la importancia de la obediencia a los mandamientos, porque nosotros estamos guardando a nuestro beneficio esto que hacemos, porque va a llegar un momento que cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas. Y los libros van a ser abiertos. Y ahí en ese momento es que va a salir a relucir que nosotros obedecimos mandamientos, que nosotros nos congregamos en Shabbat, que nosotros estuvimos orando, ayunando, y todo eso redunda en beneficio propio, en beneficio de cada uno de nosotros. Es decir, amados, que el servirle a Hashem redunda en nuestro propio beneficio y no en beneficio absolutamente de nadie, porque la salvación, nuestro Padre Celestial dice que es personal, no es colectiva. Nadie se salva por nadie, amados. Cada uno de nosotros nos salvamos por la obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial y nada más. ¿Y quién es el que salva? Nuestro Padre Celestial, que si nos ha dado medios o conductos por los cuales nosotros nos podemos acercar a Él, es verdad. Pero la salvación viene de Hashem. La salvación es de nuestro Padre Celestial. Él es el único que da vida y quita vida. Él es el único que determina, amados, todo lo que pasa en
en este mundo. Entonces vemos aquí que nuestro Padre Celestial renueva el pacto con nosotros en esta mañana y tarde, ¿sí? Y más adelante nosotros ya vemos en esta sección de la Torá, en el capítulo 6, y el verso 4, hay algo muy importante para el pueblo de nuestro Padre Celestial y dice, Shema, escucha Israel, Adonai, vuestro Eloach, Adonai uno es. Dice, y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando en tu camino, al acostarte y al levantarte. Es decir, que nuestro Padre Celestial entrega el Shema para la nación de Israel. Escucha, Israel. Eloach es uno y único y no hay otro, amados. Cuidado, afuera las religiones tienen varios dioses. Y aquí en esta parashá, nuestro Padre Celestial nos está diciendo que Yud-Heh-Vah-Hei, el Eloach de Israel, es uno y único y no hay otro, amado. No hay otro. Es decir, que no hay dos dioses o no hay tres dioses, como afuera las religiones enseñan la Trinidad, la dualidad, haciendo al Mesías, también poniéndolo al nivel de Dios, cuando aquí en la Torá nos dice, Shema Israel, Yud-Heh-Vah-Hei, nuestro Eloach, Yud-Heh-Vah-Hei, es uno y único. Y esta oración, este rezo, nosotros debemos repetirla 2 veces al día, al despertarnos en el rezo de la mañana y antes de irnos a descansar en el rezo de la noche, el Shema, amados. Tenemos que hacerlo 2 veces al día. Así está aquí escrito. No es que nosotros nos estamos inventando nada, porque dice en el verso 7 del capítulo 6, al acostarte y al levantarte. Es decir, esta declaración de fe de que Hashem es uno y único y que no hay 2 ni 3, nosotros tenemos que repetirla como pueblo de Hashem 2 veces al día, al acostarnos y al levantarnos en nuestros rezos. Ese es el mandamiento. Ahora, las religiones por afuera, hay muchas religiones que tienen muchos dioses. ¿Estarán ellos que añadiendo o quitando a lo que está escrito aquí en esta Torá? Las religiones que no enseñan a orar de la forma como está aquí en la Torá, ¿estarán ellos añadiendo o quitando? Muchas religiones afuera hay, cristianas, ¿dirán ellos el Shema? ¿Repetirán ellos el Shema como está aquí escrito? Que deben repetir 2 veces al día. Y si ellos lo hicieran, de acuerdo como está escrito aquí en la Torá, entrarían en confrontación, porque ellos a su Mesías lo tienen como Dios, pero aquí se está diciendo que hay un solo Elohim, hay un solo Dios. Si ellos leyeran la Torá, despertarían y saldrían del error en que están al poner a Yeshua como Dios, cuando aquí nos dice que hay un solo Elohim, hay un solo Eloach y no hay otro, porque en las 10 proclamas que nuestro Padre Celestial nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, hay un solo Eloach. Y el nombre que nuestro Padre Celestial le dio a Moshe cuando se le presentó en la zarza ardiente está en el libro de Shemot 3:15, y ahí le dice, con este nombre se me llamará. Yud-Heh-Vah-Hei, no le da otro nombre. Al momento que los hombres nombran a nuestro Padre Celestial de otra manera, ¿qué están haciendo? ¿Añadiendo o quitando a lo que está aquí en la Torá? La pregunta es, y hay muchos nombres que afuera la gente repite, malas traducciones. ¿Están añadiendo o quitando? ¿Están cumpliendo o están desobedeciendo los mandamientos que nuestro Padre Celestial estableció?
cuando ellos tienen muchos dioses, cuando tienen a las riquezas como su Dios, cuando tienen a su trabajo como su Dios, cuando tienen a sus bienes como su Dios, cuando tienen a sus hijos como su Dios. Y nuestro Padre Celestial nos dice, o sea, nos advierte, que Él es el uno y único y no hay otro, amados. Y Él en nuestra vida tiene que ocupar el primer lugar. Nosotros no podemos poner a Hashem, a nuestro Padre Celestial, en segundo ni en tercer lugar, porque Él dice en su Torah que Él es un Eloah celoso. Él es un Eloah celoso, amados. Y las cosas de Hashem son primero. Las cosas de nuestro Padre Celestial tienen que ser lo primero en nuestra vida. Es decir, estamos en Shabbat. Y desde que empieza el primer día de la semana, que es el domingo para nosotros, yo ya tengo que estar pensando en el próximo Shabbat. ¿Qué me voy a servir en la cena de Shabbat con mi familia? ¿Qué me voy a servir en el Shabbat? ¿Qué ropa voy a llevar? Debo ir haciendo ya los preparativos, ir preparando lo mejor para el Shabbat. Y no esperar el último momento, amados. Muchas veces nosotros esperamos el último momento para acordarnos de nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial tiene que ser primero. Y Él tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón siempre. Siempre, amados. Para que nos vaya bien. Y de esa manera nosotros poder cumplir los mandamientos que nuestro Padre Celestial ha establecido. ¿Qué significará esto cuando las religiones afuera enseñan, dentro del cristianismo, que la Torá ya fue abolida, que la Torá ya fue desechada, que ahora ellos dicen es el Nuevo Testamento, que eso fue para antes, ahora ya no hay que cumplir nada de lo que está diciendo nuestro Padre Celestial en su Torá? ¿Qué será eso? ¿Añadir o quitar o destruir? O sacar de un gajo toda la Tanakh y ellos inventarse otra cosa, inventarse otro libro, otra palabra, otra enseñanza. Ellos están, amados, ahí quitando y en definitiva desobedeciendo y llevando a muchos pueblos, a mucha gente que también desobedezca junto con ellos. Y todo esto es producto de las malas enseñanzas, amados, porque ellos no leen la Torá. Y al no leer la Torá no le enseñan. Pero yo no sé, cuando ellos se encuentren con esos pasajes que están en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo 5:17, cuando el mismo Mesías, Yeshua, él dice que él no vino a abrogar la Torá ni lo que dijeron los profetas, que él vino a cumplir. Y que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, ni una yod, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Yo no sé ellos qué hacen ahí, si se saltan esos pasajes o no les hace sentido eso que ellos escuchan que está hablando el mismo Mesías. Y dice que cualquiera que enseñe estos mandamientos de la Torá será llamado grande en el reino de los Shamayim, y cualquiera que no los enseñe será llamado pequeño. No sé ahí ellos cómo se confrontan cuando se encuentran con estos pasajes que está hablando el mismo Mesías, que ellos lo conocen como Cristo Jesús, Jesucristo, les está diciendo. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que el mismo Mesías enseñaba en las sinagogas y que el Mesías que nosotros reconocemos era un rabí, es un rabino que enseñaba la Torá y enseñaba en las sinagogas, porque hay muchos pasajes que lo llaman a él rabí, lo llaman rabín. Rabí es un diminutivo de rabino. Que el Mesías que el cristianismo adora viene de un hogar judío que fue criado como judío, fue circuncidado al 8º día y fue enseñado en Torá. Yo no sé ahí ellos cómo se confrontan cuando en los pasajes dice
que él se congregaba en Shabbat y enseñaba en las sinagogas, y quienes lo escuchaban se admiraban de lo que él enseñaba. Ahí no sé cómo se confrontan ellos o qué dicen cuando se encuentran con todos esos pasajes que están en el Nuevo Testamento, que habla de los hechos y de la vida de Yeshua, que habla que él no vino a abrogar, no vino a eliminar, no vino a añadir, no vino a quitar nada de lo que dijo Moshe, que fue revelado por nuestro Padre Celestial, la Torá. Yo ahí no entiendo, amados, porque cuando uno lee y se confronta con estos pasajes, uno lo que hace es hacer teshuvá. ¿Qué es teshuvá, amado? Es hacer retorno. Regresar ¿a dónde? Al Eloah de Israel, a Yud-Het-Vah-Hei. Uno hace retorno, amado. Regresar ¿a dónde? A la Torá, al principio. Y empezar a obedecer la Torá de nuestro Padre Celestial. Porque a eso hemos sido llamados nosotros. Pero ahí no sé. Se dejan más llevar por los escritos de Pablo, por lo que dijo Pablo, por esto, que son cartas o recomendaciones que él da a las congregaciones emergentes de ese tiempo que vivían otra realidad totalmente diferente a las nuestras. Tratan de hacer decir a Pablo lo que él no dice, cuando Pablo en algunos pasajes, él dice que él no ha hablado nada en contra de la Torá, ni en contra de los profetas, que todo lo que él dijo es Torá. Y ellos no sé si se confrontan o no, si no analizan, cuando por historia sabemos que el Nuevo Testamento, amados, fue escrito 30 y 70 años después de la vida de los discípulos de Yeshua y de Yeshua. Es decir, después de la muerte de ellos, 30 y 70 años después, fue escrito. Y eso es cronológicamente, o sea, con las pruebas de carbono que le han hecho a los manuscritos encontrados, se ha decidido eso. Y se compiló todo. Roma lo hizo ya después de 200 años después de la muerte de ellos. Entonces, por sentido común, si el Nuevo Testamento no existía en los tiempos de Yeshua, ni en los tiempos de Pablo, ni en los tiempos de los discípulos de Yeshua, ¿qué enseñaban ellos? Por lógica, amados. Si lo único que tenían era la Torá, la Tanakh, ellos enseñaban eso. Por simple lógica. Yo debo ir al comienzo, al principio. Pero no lo hacen de esta manera. Se dejan llevar por lo que los hombres les enseñan. Y cuando yo me dejo guiar por el hombre, por las enseñanzas de los hombres, cometo un grave error. Porque no solamente estoy cayendo en el error de no añadir y quitar, sino que muchas veces tienen a los hombres como sus dioses. Y le hacen más caso a lo que dice el hombre que a lo que está escrito aquí en la Torá, en la Tanakh. Y eso es lo más grave, amado. Eso es lo más grave, que muchos hombres y mujeres hacen más caso a lo que le dice su líder religioso que a lo que está escrito en la Torá y en la Tanakh. Eso es lo más grave y delicado de este asunto, no entender que está en juego nuestra vida, está en juego nuestra redención final y la redención final de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra parentela, de nuestros conocidos. Está en juego eso, amados, porque está determinado que el hombre viva cierto tiempo y luego viene la muerte. Nuestro Padre Celestial lo determinó de esa manera, pero sabiendo eso, muchos enseñan mal. Porque esta vida no termina aquí, amados. Esta es una etapa en nuestra vida. Después nosotros pasamos a otra etapa. Y de acuerdo a lo que hemos hecho en cuanto a la obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, es que vamos a recibir la recompensa final. Es decir, que nosotros lo que estamos aquí haciendo es acumulando beneficios a nuestro favor cuando estudiamos Torah,
cuando nos congregamos, cuando obedecemos los mandamientos, eso va a redundar a nuestro beneficio en el final de los tiempos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero no sé qué cuenta darán los líderes religiosos cuando sean confrontados y nuestro Padre Celestial les diga: pero te enseñaron que yo entregué mi Torá, que la Torá es viva y eficaz, que la Torá no ha pasado de moda, que debían obedecerla. ¿Por qué no enseñaron la Torá? ¿Por qué no obedecieron la Tanakh, lo que dijeron los profetas y los demás escritos? No sé ahí qué van a decir. ¿Qué van a decir? No, tenía miedo de que el pueblo se me vaya, tenía miedo de no quedarme con poca gente, etc. No sé qué justificativo ahí darán, amados. Ahí darán, no sabemos. Y vemos aquí que nuestro Padre Celestial entrega esta oración del Shemat, para que nuestro pueblo lo obedezca y nosotros tengamos como norma, amados, repetir este Shemat dentro de nuestros rezos, dentro de nuestras oraciones. Y vemos que esta parashá, nuestro Padre Celestial está hablando de súplica, pero dentro de lo que es la súplica, introduce los mandamientos para que sean repetidos nuevamente. Y nuestro Padre Celestial dice: este pacto no lo hago solamente con los que ustedes están aquí, sino con los que están aquí hoy, vivos, presentes. Es una renovación lo que nuestro Padre Celestial está haciendo con nosotros del pacto que hizo en el Monte Horeb. Hay un Midrash que dice, amados, que cuando las 10 proclamas fueron entregadas en el monte Sinaí, todas las almas de los que van a ser salvos estuvieron ahí presentes escuchando los mandamientos. Todos. Es decir que si yo nuevamente estoy escuchando por primera vez estos mandamientos, es como un despertar en nuestras vidas. Es como un despertar que sucede. ¿Y cuál es el objetivo de escuchar? El obedecer, el de vivir los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Amados, nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. No se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta y de suscribirse a nuestro canal si todavía no están suscritos. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Shalom con todos.